Muy buenas a todos amigos, bienvenidos al canal de Juan Pedro Cocina, tu canal de cocina favorito en YouTube, Netflix, HBO, Disney Plus, en la galaxia entera, en el universo, en todos los extraterrestres, en todo lo que exista, en lo que tú busques, aquí lo vas a conseguir. El día de hoy venimos a hacer una receta súper sencilla, una de las recetas clásicas que todo el mundo tiene que aprender, que tienen que saber porque esto es un tiro al piso, o sea, no falla. El día de hoy vamos a hacer el mítico arroz con pollo de absolutamente toda la vida. Y es que en realidad es súper sencillo. Si ustedes siguen los pasos de la receta que voy a hacer el día de hoy, les aseguro que van a probar uno de los mejores arroces con pollo o uno de los mejores arroz con pollo que habrán comido en toda su vida. Y a quien se lo hagan, sea familiar, amigo, vecino, pareja, les va a encantar y los va a felicitar porque esto es de muerte lenta. Recuerden que en todas las recetas estamos haciendo un juego, así que si quieres enterarte cómo es, tienes que esperar hasta el final de la receta. Quiero hacer una pequeña pausa antes de empezar nuestra receta para explicarles algo que es muy esencial en esta receta. Cuando nosotros empezamos a hacer un arroz con pollo, nosotros tenemos que tener unas medidas en la cabeza, las cuales serían 2 partes de agua o de líquido, porque este líquido se puede suplantar por diferentes cosas por una parte de arroz. ¿Qué pasa con esta matemática simple? Pues que a mí me gusta agregarle muchísimas cosas al arroz. Entre ellas se pueden encontrar zanahorias, pimientos, guisantes, y yo tengo la leve sospecha de que este tipo de cosas, de estos vegetales, de la cebolla que yo le pongo, absorben un poco del líquido que necesita el grano de arroz para cocinarse completamente. Entonces lo que yo le voy a recomendar en este caso es que en vez de poner 2 tazas de líquido por una de arroz, vayamos a agregar un poquito más de líquido, por ejemplo 2 tazas y un cuarto más. Aunque parezca un líquido sumamente insignificante, yo estoy seguro de que ese poquito de líquido que se le agrega al final va a hacer que nuestro grano de arroz no quede con ese punto duro por dentro, que quede perfectamente sueltecito y bien cocido. Así que más nada que decir, comencemos. Los ingredientes que necesitaremos serán 1 taza de arroz, una zanahoria picada en cubos, media taza de pimientos de colores picados en cubos, 1/4 de taza de guisantes congelados o frescos, 1/4 de taza de cebolla roja o morada picada en cubos, medio manojo de cilantro, 2 dientes de ajo picado, colorante alimentario o podrían utilizar cúrcuma o achiote para pintar el arroz. Algo muy importante y primordial para esta receta es un poco de picante. No tiene que ser mucho, pero entiendan que el picante realza muchísimo el sabor y lo potencia aún más. Aquí tenemos 1/4 de cebolla roja o morada, que la picaremos tipo pluma y la guardaremos para el decorado. Utilizaremos 2 contramuslos de pollo deshuesados, como estos que ven aquí. Estos simplemente lo vamos a picar en cubos. Ustedes pueden utilizar las piezas de pollo con hueso o con piel si lo desean. Aunque de todas las piezas que se pueden usar, la menos recomendable es la pechuga porque esta se seca muy rápido. En una sartén vamos a poner un chorro de aceite grande de oliva y vamos a agregarle todo el contramuslo picado. Lo removeremos un poco para que todo quede bien embadurnado de aceite y lo vamos a dejar sin remover para que se cocine bien. Cocinaremos nuestros dados de pollo entre 3 o 4 minutos buscando que se doren. Vamos a añadir la zanahoria y todas las verduras picadas. En el centro abriremos un hueco con la paleta y colocaremos el ajo picado más un chorrito de aceite. Cocinaremos nuestro ajo durante 2 minutos o hasta que se empiece a dorar y recién ahí empezaremos a mezclarlo todo nuevamente. Vamos a colocarle sal a toda nuestra mezcla y un chorro de salsa picante. Mezclaremos todo muy bien y añadiremos nuestro arroz. Mezclaremos bien nuestro arroz con todo lo que hay en la sartén y cocinaremos 1 o 2 minutos mientras le ponemos el colorante alimentario o también conocido como carmencita. Mientras tanto tomaremos una licuadora o una batidora de mano y licuaremos todo el cilantro junto a 3/4 tazas de agua. Añadiremos 1,5 tazas de caldo de pollo a nuestra sartén. Si no tienen caldo de pollo pueden utilizar agua. Y añadiremos los 3/4 de taza de cilantro licuado, lo que nos da un total aproximado de 2 tazas y 1/4 de líquido. Añadiremos los guisantes
una pizca de sal y empezaremos a cocinar hasta que se evaporen la mayoría de los líquidos. En este proceso, mientras cocinamos nuestro arroz, podemos remover de vez en cuando para asegurarnos de que no se está pegando en el fondo. Ya cuando casi hemos llegado a este punto donde no se ve demasiados líquidos, vamos a tapar el arroz y lo vamos a apagar y lo dejaremos reposando un mínimo de 20 minutos. El dejarlo reposar 20 minutos es un paso obligatorio, porque de esta manera vamos a conseguir que nuestro grano de arroz se cocine perfectamente por dentro. Ya solamente nos quedaría el decorado, en el cual podríamos ayudarnos con algún molde circular para servir el arroz. Retiraríamos nuestro cilindro de metal y utilizaríamos la cebolla picada en pluma para ponerla de topping del arroz. Y por último acompañaríamos con un poco de cebollino picado para darle más color y más verde a nuestro plato. Y esto sería todo por el día de hoy, amigos. Una excelente receta, pero la mejor del mundo, del mejor arroz con pollo que van a conseguir por ahí. Una de las cosas que sí pueden cambiar, que fue ese picante que yo utilicé que se llama sriracha, pueden cambiarlo por tabasco, o si por ejemplo se encuentran en Perú o tienen acceso a una pasta de ají amarillo, podrían suplantar ese picante por pasta de ají amarillo, haciendo que sea aún muchísimo más sabroso. La verdad es que este tipo de arroz no falla. Como saben, hemos venido ya como con 4 o 5 recetas que estamos haciendo este juego y está sirviendo, pero es excelentísimo. Así que el día de hoy nuestro emoticono para esta receta sería arroz. Hay un emoticono de arroz, de un bol de arroz o también de una paella. Elijan cualquiera que les guste, colóquenlo en caja de comentarios y así yo sabré que llegaron hasta el final del video y les estaré regalando su corazoncito. Como estamos llegando muy cerca de los 50.000 suscriptores, en la pestaña de comunidad les voy a dejar una pequeña encuesta por si quieren rellenarla para saber qué tipo de receta debería hacer yo para este evento. Quiero que sea algo totalmente diferente o algo clásico, algo gourmet, algo que a ustedes les guste, pues vayan a eso. Vean las opciones, voten por la que gusten y si ninguna de esas te llama la atención, pues en la caja de comentarios vas y escribes lo que te apetezca. Así que no tengo más nada que decir, amigos, quédense en su casa, lávense las manos, no salgan, ya pronto se termina la cuarentena y yo soy Juan Pedro y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. ¿Siguen ahí? ¿Qué pasa? No se van a ir, vayan a cocinar, vayan. Yo estoy aquí, todavía necesito terminar de editar este video. Vayan a cocinar. Adiós.